Shalom a todos, bienvenidos a este nuevo video. Espero se esté escuchando bien. Una disculpa de antemano si durante el transcurso de este video pues se llega a escuchar ruidos de fondo. No es mi intención, espero se pueda escuchar primeramente el Eterno bien, lo que quisiera compartir, el mensaje que quiero compartir en esta noche. Y pues bueno, después de un tiempo de breve desconexión, de descanso, si se puede decir de esa manera, pues estamos de vuelta para seguir hablando de estos temas acerca de la escritura de la palabra del Eterno. Más específicamente, estamos viendo temas tocante a esta parte, a este fragmento de la escritura que tiene que ver con la Torá. Las leyes de Dios o las instrucciones de Dios, o como otras personas también le conocen, el Pentateuco. Estamos viendo cómo es que de una manera básica, una manera principal, cómo es que repercute realmente en todo el relato bíblico. El hecho de entenderlo concretamente, de estudiarlo, de aprenderlo, nos va a ayudar a nosotros a poder justamente entender y tener una noción de el propósito de toda la historia bíblica. Le da ese sentido porque es prácticamente el fundamento, es lo principal que le da continuidad a la historia bíblica. Entonces es lo que estamos indagando durante estos videos, estamos escudriñando. Y estamos comenzando desde la parte hablando de los 10 mandamientos, que pues muchos de nosotros los conocíamos. Se nos enseñó ya sea en la escuelita dominical, en el catecismo, por ejemplo. Y justamente por eso es que iniciamos con estos temas, para que aprendamos desde algo que ya teníamos noción en nuestra doctrina, la importancia, el propósito y cómo es que repercute la Torá dentro de la vida de un creyente en el Dios de la Biblia. Porque los 10 mandamientos son un fragmento, una parte justamente de la sección de la Torá. Ahora, estamos hablando de los 10 mandamientos bíblicos, porque lamentablemente, pues, dentro de la doctrina que se nos enseñó, muchas veces ya sea que se le quitaba o se le agregaba mandamientos. Entonces nosotros nos estamos basando específicamente en el decágono que se dio en Éxodo capítulo 20, en el verdadero, en el bíblico. Entonces, pues bueno, en el anterior video estuvimos viendo el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hoy vamos a tener la continuidad, el segundo mandamiento, que va aunado, va conectado. Entonces, que tiene que ver más específicamente con el tema de la idolatría. Vamos a partir desde este primer subtema, que es prácticamente un repaso también, como les comento, del tema anterior, porque tiene esta conexión directa con este segundo mandamiento, tiene una continuidad. Ahorita que lo leamos va a agarrar aún más sentido. El tema de los ídolos paganos. ¿Quiénes son esos ídolos paganos a los cuales pues también se les ofrecía este culto y se les hacía imágenes, por consiguiente se les hacía estatuas y se les daba adoración? Éxodo 20, vamos a iniciar desde aquí, partiendo de Éxodo 20, verso del 4 al 6, para poder ver la estructura del mandamiento. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjense qué interesante que este mandamiento, si no me equivoco, es el único donde el Eterno está dando qué repercusión puede haber si nosotros lo infringimos. Nos habla de
¿cuál es la consecuencia de faltar a este mandamiento? Y justamente quiero partir desde ahí, porque dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación para los que la aborrecen. Y eso lamentablemente es lo que se ve. Las personas que cometen idolatría no nada más caen ellos, sino que lamentablemente hacen caer a más personas, hacen caer a los suyos, a su propia familia, a sus propios hijos. Es algo que está tan arraigado dentro de las propias generaciones, porque es una maldición generacional, como está diciendo el Eterno. Algo que se mantiene por generación y generación, y que después para mucha gente es complicado poder dejarlo, justamente porque se piensa que cuando nos enfrentamos a una realidad bíblica, se piensa como que está fallando, está está traicionando a sus propias raíces, está traicionando a sus propias a su propia familia, a sus propios seres queridos. Y es que se arraiga así porque es algo que se enseña, es algo que se transmite, que se arraiga dentro de la persona, y que después suele ser muy complicado poder soltarlo. Por eso es que se dice que esa maldad, esa maldición, va desde los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, o sea, generaciones de gente que comete la idolatría, y obviamente de maldiciones para sus propias vidas. Y pues en el versículo 6 se nos habla de que Él hace aún más misericordia a millares, a los que aman y guardan sus mandamientos. Entonces es mucho mejor poder seguir conforme a su régimen, conforme a su voluntad, que obviamente nosotros desviarnos del camino, porque en eso tiene que ver con la idolatría. Como les digo, el tema de las imágenes, de las esculturas, está interconectada con el tema de los dioses paganos o de los ídolos paganos, porque justamente estos dioses lo que ocupaban era poder tener una imagen, una escultura, algo físico para poderse manifestar. Ahora, dentro de una imagen, pues lo que denota o lo que muestran son diferentes símbolos, simbología, para dar un mensaje, dar una descripción de la esencia de ese dios pagano, de ese ídolo pagano. Entonces necesitan una imagen, porque ellos, al ser seres espirituales, necesitan un catalizador de energía, por así decirlo, para que se pueda interactuar, pueda conectar con sus feligreses o con la gente que los sigue, ¿no? Que los adoran. Entonces, justamente también de ese punto es importante entender, porque muchos caen en el error al tratar de justificar que sus acciones, sus creencias, que su religión no comete pecado, no comete el pecado de la idolatría. Se llega a falsas conclusiones y falsas premisas. Por ejemplo, cuando dice textualmente aquí, porque lo está diciendo claramente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Y muchos dicen, para tratar de justificarse: ay no, entonces eso quiere decir que entonces no vas a tener ninguna imagen, ninguna fotografía de algún familiar, ninguna figura, no vas a tener ningún dibujo, y se van al extremo, ¿no? Por ejemplo, dicen: es que nos sacan el famoso billete. Tú tienes en tu billete pues la imagen, la foto de algún personaje histórico dentro de los países. Ahí está. Entonces tú también estarías cometiendo idolatría. Pero eso simplemente es realmente no ser honestos a lo que estamos leyendo. Porque al vernos nosotros enfrentados con nuestras creencias, ¿qué queremos hacer? Pues en vez de realmente dar una verdadera explicación de por qué lo que hacemos no está mal, sino que buscamos el error en alguien más. Es que tú también lo estás haciendo.
Es que tú también lo estás cometiendo. Y eso es equivocado. Porque aquí sí está hablando de no te harás imagen, ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Es verdad. Pero ¿qué tipo de imagen? No nos está hablando aquí de cualquier imagen, de cualquier modelo de imagen, ni de escultura. Nos está hablando de las que tienen índole religioso o índole espiritual, o a las que se les rinde culto, a las que se les considera una deidad, algo que se les debe de venerar, honrar, adorar, hincar, no sé, se les tiene que rendir algún ritual. Por eso va conectado, no termina ahí nada más en el tema de las imágenes, sino también habla que no te vas a inclinar a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. Entonces en esta parte nos está hablando directamente a qué tipo de imágenes se refiere. No es algo incongruente y de poca de poco sentido el hecho de que digamos y queramos justificar, es que ustedes también tienen imágenes en los billetes. No, seamos sinceros, hablemos sinceramente. Eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo Dios. Está hablando de las imágenes a las cuales las personas les pueden llegar a inclinar a ellas, hacerles reverencia, a las cuales se les va a honrar y a las cuales se les rinde algún tipo de culto, se les prende veladoras, se les canta, se les lleva procesiones, a ese tipo de imágenes, no a cualquiera. Porque ahí ya se está tomando justamente como una deidad, como un ídolo. Un ídolo que es el que quiere compararse a Dios. Y solamente Dios es el que merece toda honra, toda gloria, toda alabanza. El que merece toda nuestra inclinación, nuestro respeto, nuestra profunda veneración prácticamente. Dice, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. Él habla, cuando dice que es fuerte, no quiere decir que ahí se estaba él, como que enalteciendo a sí mismo, ¿no? Hablando con orgullo, como el ser humano lo haría. No, se habla de que nos está hablando de una realidad. Él es el más fuerte de entre todas las deidades que pueda haber. De entre todos los que se dicen llamar dioses, o los que se dicen llamar algún ídolo, que tengan algún poder espiritual. Él es el más fuerte. Él es el que tiene el mayor poder, el omnipotente, omnisciente y omnipresente. Entonces, es aquí, como comentaba en el anterior video, donde empieza la incongruencia humana. ¿Cómo es que yo voy a adorar, voy a inclinarme a algo o a alguien, a un dios pagano, una deidad pagana, que es de mucho menor poder que Dios, que Yahweh? ¿Por qué yo me voy a desviar? ¿Por qué yo voy a faltar a Dios al respeto de esa manera? Si Él es el más grande de entre todos, si Él es el principal, el único, entonces ¿por qué yo me desvío? Eso demuestra que realmente no hay amor dentro de nosotros hacia Dios. No hay ese respeto, no hay ese temor a Él. Que nosotros lo minimizamos, lo queremos poner al igual a otros personajes. Entonces por eso ahí habla de que Él es el más fuerte, porque Él está sobre todas esas deidades. Y también habla de que es celoso. Ahora muchos pues llegamos a pensar, ¿no?, que los celos pues son malos, pero no. Realmente esta parte de los celos de Dios se refiere a que el amor que Él tiene para su pueblo, para sus hijos. Entonces, por ende, a ese amor, Él no quiere que se aparten de Él. Porque Él sabe que si nos apartamos del dador de vida, de la fuente de vida, obviamente nos vamos a ir a la muerte.
Si nosotros nos desviamos a otras deidades, a otros ídolos paganos, nos vamos a desconectar de Dios y vamos a llegar a la perdición, porque nos estamos yendo por vías alternas. Ahora tenemos que recordar que Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay dos caminos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Esa frase tan dañina que está en la mente de muchas personas de todas las religiones llegan a Dios. Eso es falso. Ninguna religión llega a Dios. El único camino es Yeshua, es Jesús, sus enseñanzas. Tenemos que seguir lo que Él nos manda, hacer la voluntad del Padre, y hacer la voluntad del Padre es guardar sus mandamientos. Entonces no queramos vivir nuestra vida al ahí se va. Seamos realmente serios, tengamos temor del Eterno. Entonces es lo que está hablando el mandamiento, que no nos tenemos que hacer ninguna imagen, ninguna escultura a la que le rindamos culto, alguna veneración, a las que nosotros le consideremos que tiene un poder espiritual. Esas no tenemos que hacérnoslas, porque vamos a ver más adelante que la Biblia nos explica que las imágenes pues son no solo eso, imágenes. Entonces no tenemos por qué nosotros tratarlas como si fueran seres vivientes, porque no hay espíritu dentro de ellos. Es ahí donde lo que estamos haciendo es abrir puertas nada más en el ámbito espiritual, y los que se van a manifestar van a ser demonios. Por eso vamos a este punto, a este segundo punto. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 20 al 22, para ver esta parte de a quién realmente estamos adorando, a quién estamos nosotros invocando cuando le hablamos a alguna imagen. Antes digo que a los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí nos está hablando de una verdad. Ahora, en la escritura también se les llamaba dioses, pero ya lo estuvimos explicando, que estos dioses realmente fueron estos ángeles rebeldes que se autoproclamaban dioses, que se autollamaban dioses. Entonces, por esta razón es que ellos se querían prácticamente poner al nivel de Dios. Querían que la gente los respetase a ellos, los honrase, los venerase a ellos. Entonces, pero al fin y al cabo eran demonios. Es lo que nos está diciendo aquí, a lo que los gentiles sacrifican. ¿Qué son los gentiles? Los que están fuera del pueblo de Dios, los que no aceptan sus mandamientos, no aceptan su voluntad, su régimen. Entonces son los gentiles. Ellos sacrifican a los demonios y no a Dios. Fíjense que muchas de las veces en la escritura nos va a hablar de esta idea, que gente pensando que estaba agradando a Dios, pensando que estaba haciendo las cosas espirituales para Él, realmente no lo hacían. Y hoy en día también se practica eso, lamentablemente. Hoy en día también se tienen esas ideas falsas, de que se puede estar con Dios, pero a la vez puede estar consultando y haciendo otras prácticas paganas. Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces aquí no está hablando de que no puedo, al decir beber de la copa o estar en la mesa de alguien, es cuando tú tienes esa intimidad, esa conexión como un amigo cercano a alguien. Entonces no puedes tú servir a dos amos, como también lo dijo Yeshua. No podemos nosotros pensar, es que sí estoy sirviendo al Dios de la Biblia, pero por acá estoy consultando a otra deidad. Por acá estoy haciendo otras prácticas de otros índoles religiosos. No, porque ahí estamos nosotros contradiciéndonos. Estamos contradiciendo nuestras propias convicciones y Dios no haya cabida. Dice la propia escritura, ¿qué relación hay entre la luz y las tinieblas? Obviamente ninguna, porque la luz prevalece sobre las tinieblas.
Entonces nosotros no podemos vivir así. Y aunque suene algo loco, quizá, algo increíble de poder pensar cómo una persona va a estar con Dios y practicando por este lado cosas, este, otras cosas paganas, realmente es más común de lo que podemos pensar. Por ejemplo, hay personas que practican el santerismo, según a los santos, ¿no? Se les pide esta intervención a los santos, según, que realmente es la conexión a los muertos, interacción con seres espirituales de oscuridad. El ocultismo, por ejemplo, también, prácticas esotéricas, donde se hablan de chakras, de las energías y todo eso. Y también hablemos del cabalismo, que lamentablemente mucha gente que ha comenzado este viaje para conocer la Torá ha caído dentro de ese engaño, porque se les disfraza con el afán de que, bueno, vas a conocer más profundamente la Torá, pero al final ya vas a estar consultando según seres de luz, pero que, como vemos, no son nada de seres de luz, no tienen nada que ver con Dios, son demonios. Estar consultando a los muertos, prácticas que en la Torá pues están señaladas como pecado. Entonces, no hay cabida entre Dios y este tipo de prácticas de veneración a otras deidades. También de, obviamente, hacer estas imágenes, esas representaciones a cualquier deidad, ¿no? Porque sabemos que en el mundo pues existen diferentes culturas, diferentes religiones, por ende diferentes deidades también. Por ejemplo, está Mahoma, está Ra, Zeus, Semiramis, Krishna, Buda, Baal, la muerte, etcétera, etcétera. Hay muchas, infinidad. Pero ¿quiénes son realmente? Pues en una conclusión, como le está diciendo este pasaje, son estos demonios. Son ángeles que pues tienen cierto poder, pero que realmente lo que quieren es que nos apartemos de Dios, nos apartemos de Él, que nosotros los honremos, los veneremos a ellos, y lo que nos van a llevar es a la perdición de nuestra propia vida, a la perdición de nuestro ser, de nuestra alma, porque vamos a estar honrando a los demonios, a seres de oscuridad, y obviamente pues nos vamos a volver así nosotros, nos vamos a conectar más con lo oscuro, y nuestra vida va a estar plagada de maldición, plagada de oscuridad. Vamos también, por ejemplo, a Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23, que tiene que ver también con este punto, donde la gente tratando, o cree más bien que tienen conocimiento, creen que ellos pueden saber más que Dios, inconscientemente así lo dicen, o con lo que practican se ve, ¿no? Romanos capítulo 1, verso 21 a 23 dice: pues habiendo conocido a Dios, muchas personas, muchos creyentes que dicen conocer a Dios, pueden caer en este engaño. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Quiere decir que muchas personas tratan de, a través de sus razonamientos, de sus propias ideas, ideales, a través de esas palabras que pueden sonar como algo bonito, algo muy espiritual, realmente al final van a estar adorando y sirviendo a demonios. Que esos son los ídolos paganos. Eso es lo que realmente se está practicando dentro de estas religiones. Y estas ideas que se les meten a las personas, que se nos presentan, es que las energías buenas, los seres de luz, las chakras positivas, etcétera. O sea, muchas ideas que se meten dentro de la gente, y que mucha gente es engañada, aún los creyentes en Dios. Y ese razonamiento que ellos hacen, donde estas
estas frases rimbombantes realmente hacen que ellos se vuelvan necios. Y me ha tocado ver donde muchas personas, al tratar de justificar que no cometen la idolatría, toman hasta pasajes bíblicos que no tienen nada que ver con lo que están defendiendo, pero que los manejan, los mueven de tal manera al explicarlo, que a muchas personas las engañan, que a muchas personas dicen, sí es cierto, tienes razón. Pero realmente la Biblia es clara con lo que nos comenta. Y tenemos que tener cuidado con basarnos en nuestros razonamientos para justificar el pecado. Porque si no, se llenará nuestro corazón de necedad. Dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser muy espirituales, muy cercanos a Dios, que es la religión que Cristo fundó, realmente se hicieron necios. Y cuidado con esa palabra, cuidado con la necedad, cuidado con la obstinación, porque más adelante va a agarrar más sentido. Va a agarrar más sentido cómo esto repercute a la gente. Repercute en una obstinación tan arraigada que después cuesta mucho trabajo poder soltar. Porque nos creemos una mentira. Muchas de las veces nuestra fe, nuestras creencias están fundamentadas en mentiras, en cosas sin sentido, en cosas de ideas de esoterismo. Nuestra fe es como una fe, suelen estar más arraigadas en el misticismo. Una fe donde se está fundamentada en eso, en ese tipo de ideas, no en realidades. Porque se tiene esa falsa idea de que como que la fe es al sal y se va, una fe ciega. Pero no, la Biblia nos habla de una fe con fundamentos, una fe que se puede probar, una fe que tú puedes palparla, que tú puedes tener esa convicción de que realmente es. No una fe de que, pues me sonó bonito esto y pues voy a creer esto, no. Una fe con fundamento. Entonces, ¿en qué está originada nuestra fe? ¿En qué está fundamentada nuestra fe? ¿En la adoración a demonios? ¿En la adoración a seres de oscuridad? ¿O en qué? Y es aquí donde pasamos al siguiente tema. La fe de nuestros padres. ¿Cuál es esa fe que nos heredaron nuestros padres? Porque como vimos en Éxodo 20, esta maldición de la idolatría se va de generación en generación y repercute y se arraiga de una manera muy, muy fuerte, y que defendemos muchas de las veces una mentira. Defendemos algo que no tiene fundamento bíblico, algo que está en contra de lo que Dios mandó. Pero lo defendemos porque pensamos que le estaríamos fallando a nuestros familiares, que le estaríamos fallando a nuestros padres, a la fe que ellos nos dieron. Y cuidado, porque Jesús dijo que el que ame más a su padre o a su madre más que a él, no es digno de él. No porque nuestros padres nos los digan, en ese aspecto tiene que ser verdad. Ahora, en todos los casos, tenemos que nosotros tener nuestras propias convicciones. ¿Por qué creo lo que creo? No nada más porque así me lo dijeron mis padres, no. Nuestros padres son seres humanos. Ellos también tuvieron su propia vida, sus propias ideas. Pero en este caso de la salvación de nuestra alma, de lo que tiene que ver con Dios, ahí sí tú tienes que tener tus propias convicciones, tus propios fundamentos, sobre todo en la Biblia, de qué es lo que realmente crees.
porque tocante a este tema, lo quise comentar, porque lamentablemente nos compete a todos nosotros como ciudadanos del pueblo mexicano, cómo la idolatría ha causado tanto daño, ha causado tanta rebelión en contra de Dios como ciudadanos de esta nación, justificándola justamente con algo que se originó en nuestras raíces, pero que vamos a ver que realmente está fundamentada nuestra fe en una mentira, no en algo verdadero. Está fundamentado en masacres, en violaciones, en maltratos. La fe en el Dios de la Biblia, en el Dios de la Torá, en el Dios hebreo, nunca fue fundamentada así. Fue fundamentada en obediencia a Dios, en amor a Dios. Nunca en un desenlace de una historia grotesca de colonización. Porque realmente, ¿cómo comenzó? ¿Cuál es la raíz, el origen de la fe de nuestros padres? Es lo que vamos también a tratar en esta noche. Vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Sabemos que obviamente nuestros antepasados no siempre tuvieron la fe de profesar el catolicismo. No siempre la tuvieron. Antes, pues los nativos aquí en México, ya sea la tribu de los aztecas, los mixtecas, los mexicas, etcétera, etcétera, de las que habitaban aquí en México, ellas no profesaban la fe católica. No fue sino hasta la llegada de los españoles, dirigidos por el famoso Hernán Cortés, que después de engaños, al final se consumó en una conquista. Aquí tengo algunas fechas. Vamos a estar hablando de historia, que es importante conocerla para poder entender las raíces de lo que decimos que es la fe de nuestros padres. En 1521, ¿qué sucedió en 1521? Dice aquí, la capital, Tenochtitlan, fue tomada el 13 de agosto de 1521. Es decir, cuando se efectuó la conquista de los nativos aquí en nuestras tierras mexicanas. La conquista por parte de los españoles. Ahora, ¿qué fue lo que se usó para que se efectuara esta conquista? Fue facilitada por alianzas con pueblos indígenas, pueblos enemigos de los habitantes de Tenochtitlan, las enfermedades que habían traído, la violencia y la explotación. O sea, no fue algo que vinieron aquí en armonía, que vinieron aquí a profesar una fe, que vinieron aquí a demostrar frutos de amor. No, vinieron aquí a traer enfermedades, a traer violencia, explotación, a traer muerte. Pero ¿cuál fue la herramienta más eficaz dentro de este periodo de la conquista? Más que nada, la cultura y la religión fueron suprimidos, ya que la religión fue una herramienta clave en la conquista. La cultura y la religión de los nativos aquí en nuestras tierras fueron suprimidas por la cultura y la religión de lo que traían estos conquistadores. Y no era de una forma bonita, que les estaban predicando, según para salvar sus almas. No, ellos le estaban enseñando azotes, a manipulación.
Y obviamente pues ellos iban a recibir esa fe. Era lógico que si veían que estaban matando a los que no querían profesarla, entonces por la propia supervivencia lo hacían. Esa fue una herramienta clave durante la conquista. Y según se utilizaba para justificar este pretexto tan ilógico de que vinieron a civilizar a los nativos de acá, que vinieron a civilizarnos. Si ellos eran los que eran incivilizados, los que estaban matando gente, los que estaban violando mujeres, los que estaban explotando a los indígenas, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué Dios permitiría ese tipo de acciones dentro de los que profesan según ser su iglesia? Entonces, en 1521 se consuma la conquista de México, de Tenochtitlan, de los nativos indígenas. ¿Y qué pasó después? Aquí tengo otra fecha, 1531. Voy a leerles qué es lo que sucedió exactamente 10 años después de la conquista de los españoles. Dice así: la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe, considerada la patrona de México y de América, fue el 9 de diciembre de 1531 en el Cerro de Tepeyac, en la Ciudad de México. Según la tradición católica, la Virgen se apareció a Juan Diego con el mensaje: hablen con el fraile Fray de Zumárraga para que me construya el templo. Qué curioso que 10 años después de la conquista, después que estos españoles estaban trayendo la religión, estaban trayendo los azotes a meterle la religión a los nativos más a fuerzas. Qué curioso que 10 años después de eso se haya manifestado esta supuesta aparición de la famosa Virgen de Guadalupe. ¿Y con qué mensaje? Miren nada más, ¿con qué mensaje? No vino a decirles: hijitos, yo estoy con ustedes, vamos a salir de esta, voy a hacer algo en contra de sus conquistadores, o hijitos, yo los voy a proteger, los voy a cubrir con mi manto. No. ¿Qué vino a decir? Hágame un templo. Háblanle al fray, a ese español que los está sometiendo, y díganle que me haga un templo. ¿Qué tipo de personaje estamos hablando? Ahora, ¿por qué, si se supone que es algo que viene de Dios, por qué aparecer justamente 10 años después y no antes? ¿Por qué no se les apareció antes? Qué conveniente que posteriormente a la llegada de los españoles, al querer ellos someter conforme a la religión, se hace esta supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe. Qué conveniente para la historia. Y no terminamos ahí. Vamos a otro punto histórico que va a seguir causando que haya esta discrepancia entre la historia que se nos había, o que habíamos creído que se nos había contado. Aparece un nombre: Guillermo de Schulenburg. Disculpen si no pronuncio bien este nombre. ¿Quién fue Guillermo de Schulenburg? Fue un abad, un clérigo mexicano en la Basílica de Guadalupe durante 3 décadas. Fue nombrado por el Papa San Juan XXIII, quien creó la Basílica Efímera, es decir, que Guillermo hizo la Basílica Efímera y la construcción que alberga el ayate
de Juan Diego. ¿Y qué tiene que ver este personaje en lo que estamos nosotros viendo? Su trayectoria fue empañada por una controversia en 1996, donde declaró públicamente la inexistencia histórica de Juan Diego. 10 años después de la aparición, 10 años después de la conquista, de entre muchas cosas, la conquista religiosa de los españoles a los indígenas, a los nativos indígenas, se hace una supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe. Y el único fundamento, el único testigo para la veracidad de esta aparición, porque en la Biblia definitivamente no hay ningún pasaje donde se diga y se respalde que eso haya pasado, entonces ¿dónde nos tenemos que basar? En la existencia de ese personaje, Juan Diego, porque según a él se le apareció, él fue el que dio el mensaje, fue el que según pintó la imagen. Entonces tenemos nada más como único fundamento de que esto realmente pasó y que no fue un engaño, no fue parte de esa conquista, no fue una prolongación de esa conquista religiosa aquí a los nativos. Tenemos nada más como fundamento a Juan Diego. Pero, oh sorpresa, aparece este personaje que nos dice que Juan Diego no existió. Ahora, no fue cualquier persona X, no fue cualquier hijo de vecino, como podemos decir coloquialmente. Fue una persona importante dentro del gremio católico. Era un abad encargado de la Basílica de Guadalupe, nombrado por el propio Papa San Juan. Y él declaró que Juan Diego nunca existió históricamente. No hay pruebas para que eso haya pasado. Y podemos pensar, es que es un rebelde, fue alguien que estaba en contra de la religión católica. No, por eso causó controversia. Porque bueno, según la historia, su propósito no era como tal querer desviar a la fe, según. No era su propósito. Él se mantuvo en la religión católica. Pero ¿qué pasó entonces? Él era una persona sincera, una persona honesta, que sabía que no había un fundamento histórico, no había una realidad histórica para sustentar la existencia de este personaje. Por ende, esto queda en signo de interrogación. Pero él lo dijo con el afán de dar a entender que como que es un símbolo. O sea, Juan Diego es un símbolo de los indígenas que estaban sufriendo y todo esto y el otro. ¿Por qué? Porque él sabía una realidad, que históricamente no hay fundamentos, históricamente no hay algo que respalde que este personaje existió. Por consiguiente, no hay algo que respalde que esta aparición haya sucedido. Y volvemos a lo que estaba comentando. Una fe a ciegas, una fe en supuestos, eso no es de Dios. Eso no tiene que ver con él. Y como este personaje, como Guillermo, hay muchos católicos honestos. Muchos católicos honestos que ven una realidad, que no se dejan llevar nada más por apariencias y que hablan verdades. Entonces siguen habiendo discrepancias de lo que sucedió aquí. Entonces, ¿qué nos está dando a entender? ¿Qué es lo que realmente estaba pasando? Y vamos a otra discrepancia más. Tosi Tonantzin, aparece este personaje. Tosi Tonantzin. Es una deidad importante en la mitología azteca, considerada madre de los dioses. Madre de Dios. Quiero aclarar algo aquí, importantísimo.
esta deidad, esta diosa, no tiene absolutamente nada que ver con María, la madre de Yeshua, de Jesús bíblico. Y es que he notado ese error tanto de la idea del cristiano protestante como del católico, porque no saben distinguir que este personaje no es María bíblica, no es Miriam, porque justamente no se llamaba ni siquiera María, mucho menos iba a llamar Guadalupe. Su nombre original, porque María, la madre de Yeshua, de Jesús, era hebrea, era judía. Entonces era Miriam su nombre. Ya nos estamos yendo muy, muy lejos con el término Guadalupe. Y aún así ella no tiene, como se dice coloquialmente, vela en el entierro en esta historia. Ella no se apareció, ella no tiene nada que ver con esta deidad. No son la misma persona. Y es que lo digo que también el cristiano protestante tiene ese error, porque se piensa, he visto que se llega a insultar a María bíblica, pero no, o sea, ella no tiene nada que ver, ella no es esta deidad. Su nombre se ha ocupado, se ha suplantado esa identidad para querer a través de ese estandarte querernos presentar o cubrir a esta diosa pagana. Esta es una diosa pagana, nada que ver con María. María de la Biblia fue un personaje importantísimo, fue muy obediente, temerosa del Eterno, bienaventurada de entre todas las mujeres, amén, así lo dice la Escritura, pero que ella nunca dijo que se iba a aparecer. Ella no se pone al nivel de Dios. Ella no tiene los mismos atributos de Dios. No tiene la omnipresencia. Entonces, para que veamos y aclaremos que esta deidad realmente tiene orígenes paganos. Fue para cubrir a una diosa pagana. Lo que estamos viendo aquí, la madre de los dioses, así se le llega a decir a esta virgen, que es la madre de Dios. ¿Cómo es que Dios va a tener madre? Dios no tiene principio. Seamos lógicos. Así se le conocía también a esta deidad. Dice, el nombre Tonatzin significa nuestra venerable madre, en náhuatl, o también nuestra madrecita. Esos mismos términos, títulos que se le dicen a la Virgen de Guadalupe. La aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerro de Tepeyac, donde anteriormente justamente se veneraba a Totzitonatzin, siendo una forma sincrética de la diosa azteca. O sea que se estaban conectando ambas culturas, y no es nuevo. Dentro del catolicismo esto no es nuevo. Es algo que se mantenía, algo que hacía el catolicismo para tratar de conquistar, porque es lo que hacía y lo que hace el catolicismo, conquistar para adoctrinar a la gente. Utilizaba prácticas paganas, las disfrazaba con nada más personajes bíblicos, y las presentaba como fiestas de Dios, como ideas de Dios, deidades de Dios. Entonces aquí se hizo exactamente eso. Esta deidad vendría siendo esta. Nada que ver con María, con Miriam, la madre de Yeshua. Nada que ver. ¿A quién estamos adorando? ¿A quién estamos venerando? Como leímos, a lo que los gentiles adoran, a los demonios lo están ofreciendo. Y otra prueba, también los colores del manto de la imagen de la Virgen de Guadalupe, azul verdoso, se asocia con el azul jade del dios Quetzalcóatl.
Entonces toda la representación de la imagen de la Virgen de Guadalupe, de esta diosa pagana, es solamente este sincretismo que estaba habiendo entre la cultura de los nativos, de los indígenas, que querían los conquistadores cubrir para presentarles y siguiéndolos sometiendo. Y hasta el día de hoy ese sometimiento sigue vigente. ¿En qué está fundamentada nuestra fe? La fe de nuestros padres en una mentira. Y no necesariamente fue la culpa de nuestros antepasados. Fue la culpa de una conquista, del catolicismo, de esa religión que trae un historial lleno de manchas de sangre, lleno de sufrimiento, y que hasta el día de hoy siguen afectándonos, porque creemos que estamos adorando, que estamos venerando algo que tiene que ver con Dios, con la Biblia, y resulta que no, resulta que estamos adorando una diosa pagana. Y esto no se queda aquí. Esta adoración va hasta los orígenes bíblicos, hasta el trasfondo bíblico. Vamos a leer. Ahora vamos con la Biblia también para seguir demostrando el origen de esta diosa pagana. Nada que ver con María de bíblica. Jeremías capítulo 7, verso 18. Para poder leer ese pasaje, un momento. Dice así: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. ¿Cómo se le dicen las famosas letanías? La reina del cielo. Para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Desde estos tiempos, la veneración, la adoración que se le hacía a esta diosa ya se había normalizado. Hoy en día muchos pueden decir, ay, ¿qué tiene de malo hacerle una comida el 12 de diciembre? Una peregrinación. ¿Qué tiene de malo? Pues aquí mismo también se habla de eso. Los judíos andaban haciendo eso. Ya lo habían hecho hasta algo familiar, algo didáctico, algo de armonía, donde recogían la leña, los padres encendían el fuego, las mujeres hacían la comida, todo para venerar a una diosa pagana. Como hoy en día se ha normalizado la idolatría, se ha normalizado. Y no termina ahí, sigamos. Vamos ahora a Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 16, para seguir conociendo más profundamente a quién estamos adorando. Dice así: dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios. Porque eso sí, ya no se tiene que guardar Shabbat. No, ya ahora es domingo, el día del sol. No, ya yo me preguntaba muchas de las veces, si se supone que nosotros no tenemos problema, hablando como católico, ¿no? Se supone que según estamos dentro del catolicismo no tenemos problema con el tema de la idolatría. ¿Por qué cambiar el mandamiento? ¿Por qué quitarlo? Porque dentro de los 10 mandamientos del catolicismo no está este mandamiento. Se cambió. ¿Por qué cambiarlo? Pues porque sí hay algo que que no quieren que sepamos, que si nosotros lo indagamos, si nosotros lo meditamos, vamos a llegar a la conclusión que estamos fallando el mandamiento. Dice, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Algo que comentar aquí es que muchas deidades se asemejan. A pesar de que tienen diferentes nombres, tienen un mismo sentido. Por ejemplo, esta acera que tiene estos simbolismos como el ejército del cielo, ahorita vamos a ver que tiene también conexión como se representa a esta deidad. Fíjense, vamos a verlo.
En Deuteronomio capítulo 4, verso 19. Dice así: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Voy aquí a poner una imagen de cómo se representa a la deidad de la Virgen de Guadalupe. Y tiene exactamente lo que Dios mandó a no adorar. Tiene el sol, lo que cubre alrededor de esta imagen, la luna en sus pies y las estrellas. Todo lo que Dios mandó a no adorar. Ahora muchos podrán decir, es que esta imagen se sacó del libro de Apocalipsis, de la visión de la mujer. Esa no tiene nada que ver igual con María. No está hablando de María, ni está hablando mucho menos de esta diosa pagana. Ahí no está hablando de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Primeramente, a ver, si leemos todo el pasaje, vamos a llegar a un punto donde dice, y el dragón hizo pelea contra el resto de su descendencia. Ahora, si se supone que dentro de la doctrina católica María fue siempre virgen, entonces, ¿qué descendencia está hablando? Contra el resto de su descendencia, según la doctrina católica. No, es que son sus hijos espirituales. No. La Biblia no habla de hijos espirituales. Cuando habla de descendencia, dice ahí la palabra es sera, que se traduce literalmente, con respeto lo digo, como semen, semilla, esperma, genética, de carne, de sangre. Es lo que nos está hablando. Entonces ahí ya se estaría contradiciendo la propia doctrina. Si estamos diciendo que esta mujer, según es María, y está contradiciendo la doctrina del catolicismo. Ahora, esa representación, esa visión, tiene más que ver con Israel. ¿Por qué? Porque esto viene desde Génesis, en la visión que tuvo José. Ahí nos habla. No podemos nosotros saltarnos textos, no podemos nosotros saltarnos saltarnos libros. Tenemos que basarnos conforme a esas jerarquías para poder entender el libro. Ya lo dijo desde Génesis quiénes son el sol, la luna y las estrellas. Dice la visión de José que él vio al sol, la luna y 2 estrellas inclinándose ante él. Y eso representaba a Israel. Representaba a Israel porque son las 2 estrellas, son los 12 hijos de Israel, de Jacob. Son las 12 tribus. Entonces esta mujer representa a Israel. No tiene absolutamente nada que ver ni con María y muchísimo menos con esta diosa pagana, la Virgen de Guadalupe. Entonces ahí estamos viendo que la imagen que se nos muestra está adorando a lo que Dios mandó contundentemente no adorar. Vamos a otro. Isaías capítulo 46, versículo 7. Vamos a ver que lo que se hace en la famosa fiesta más grande, en esas peregrinaciones, también ya se practicaba en la Biblia, y no para bien. No porque se practique en la Biblia quiere decir que es bueno, no, porque era algo que Dios estaba castigando. Dice Isaías 46:7, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Ahí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Entonces, lo mismo que se practica en el 12 de diciembre para la celebración de este ser, ya se practicaba en esos tiempos. Y la Biblia, como digo, es contundente. Eso es una imagen. No tiene nada. Ni grita, ni se mueve, ni te va a responder, pero tampoco te va a librar de la tribulación. Tampoco te va a librar del castigo celestial. Así que cuidado a quién estamos adorando. Conozcamos la identidad. Conozcamos la historia.
Nuestra fe por mucho tiempo estuvo fundamentada en una mentira, en una forma de conquista, en una masacre. Por eso estamos como estamos como nación. Por eso nos va como nos va. Y diciendo que es la fe de nuestros padres. Pues si la fe de mis padres es una mentira, yo quiero estar con la verdad. Porque el que ame más a su padre y a su madre más que al Eterno no es digno de él. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo también, aunque pues obviamente no tengo muchos años, pero cuando me interesé acercarme a Dios, yo también estuve dentro del catolicismo. Yo también me sabía toda la doctrina del catolicismo, yo lo practicaba. Yo me sabía los argumentos según para defender que no cometíamos idolatría. Yo escuchaba a este señor Luis Toro, al otro señor Rafael Díaz, un apologeta católico. Y yo me sabía esos argumentos. Pero ¿qué pasó? Realmente, justamente por eso es que, aunque yo escuchaba algunos argumentos de personas, de lo que conocíamos como cristianos protestantes, no me convencía al 100%, porque yo me sabía según estas, como dicen, ¿no? Creyéndonos sabios, nos hicimos necios. Pero ¿y qué pasó? No fue sino hasta que empecé a leer la Biblia y entendí que la fe es mucho más de lo que nosotros percibíamos. Porque el hecho de nosotros creer solamente en cosas materiales es falta de fe, es deficiencia de nuestra fe. Y mucho más cuando indagamos la historia, mucho más nos damos cuenta que estábamos en un error. Mucho más cuando aparecen personajes que no pueden sustentar, que son honestos, no pueden sustentar una mentira, que no lo van a hacer. Y cuando también me di cuenta y aprendí a separar que esta deidad pagana, esta diosa gentil, no es María. María bíblica, Miriam, no tiene nada que ver. Y lo que se nos enseña, que según la Virgen que es intercesora y no sé qué, la propia María lo decía: yo soy la esclava del Señor. Ella se hacía a sí misma esclava. Ella dijo en las bodas de Canaán, dijo: hagan todo lo que les diga. No dijo: yo voy a interceder por ustedes, aquí estoy, hijitos, vengan. No, hagan todo lo que les diga. ¿Y qué es lo que Él nos dice? Cumplir sus mandamientos. Eso es lo que nos manda y es lo que María hizo. Pero también entender que María era humana. Era una persona muy obediente, así es, pero era humana al fin y al cabo. Ella también necesitaba un Salvador. Por eso hizo: yo soy la esclava del Señor. Ella sabía su posición en todo esto. Pero aquí, conforme a engaños, a conquistas, se nos ha presentado una idea errónea de quién es María. Y se ha manchado su nombre muy feo. Y hoy en día creemos que estamos sirviendo que estamos según honrando a María, cuando estamos realmente honrando a una diosa pagana, esa deidad pagana. Entonces, argumentos que se comentaban ahí, yo los conocía. Fíjense, vamos a tocar 2 argumentos para que veamos cuál es la realidad. 2 argumentos que se dicen dentro del catolicismo. Hay muchos más, ¿no? Pero nos echaremos todavía mucho tiempo. Y ya quiero que vayamos avanzando.
Vamos a Éxodo, capítulo 25, verso 18. Ahí se habla de los famosos querubines, donde se trata de decir, es que Dios mandó a hacer querubines. Entonces ahí está, nos permite tener imágenes. Vamos a leerlo. Dice, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. ¿Cuál era el propiciatorio? Era el arca de la alianza, el arca del pacto. Ahí está. Sí se puede tener imágenes. Nunca en toda la Torá, que es donde viene justamente esta parte, para eso sí tocamos la Torá, para eso sí la tocamos, para tratar de justificar. O cuando se habla de Shabbat, se nos habla de la fiesta de Levítico 23, de no comer cerdo. No, ahí no, eso ya pasó, eso ya fue del Antiguo Testamento. Pero esto sí, los querubines que están también en la Torá, eso sí, Dios nos permite hacer imágenes. Desde ahí empieza la incongruencia. Ahora, estos querubines, a la verdad, fueron mandados a hacer por Dios, pero no tenían absolutamente nada que ver con que iban a ser adorados, con que iban a ser venerados. Se les iba a prender una veladora a estos querubines, no se les iba a llevar a un templo, se les iba a hacer un templo para estos 2 querubines, se les iba a llevar en una peregrinación, se les iba a hacer una fiesta patronal. No, estos 2 querubines eran un símbolo, porque cuando estaban haciendo el Mishkan, que es un tema muy interesante también, quizá después lo toquemos a profundidad, pero el Mishkan era un modelo gráfico para poder entender cómo es que funciona el verdadero templo de Dios, porque él mismo dice, yo no habito en templo hecho de manos humanas. Su templo, como dice también la Escritura, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, somos el templo del Dios viviente. Entonces, en esa idea, en ese Mishkan, estaba él presentando ese modelo para que entendiésemos cómo estamos formados nosotros. O sea, le estaba dando una cátedra de biología, una cátedra de estructura genética a los israelitas. No nada más se le ocurrió pues es que voy a hacer un templo, lo voy a hacer así, voy a hacer ahí para que se vean bonitas 2 imágenes de unos querubines. No, los querubines también forman parte importante en este modelo que estamos formados nosotros. Como les digo, lo estaremos compartiendo en otra ocasión. Pero para eso eran un símbolo. Una estructura de cómo está formado, porque era un modelo que estaba en el cielo. Ahora, no tiene nada que ver tampoco con los querubines que se nos muestran en las imágenes, representaciones del Arca de la Alianza. No eran así. Y no eran para adorarlos, no eran para creernos que ellos interceden por nosotros, hablarles a ellos, prenderles veladoras a ellos. No, ellos estaban en el Arca de la Alianza. Ahora se puede decir, es que el Arca de la Alianza sí se adoraba, pero porque ahí se manifestaba el Eterno, no en estos 2 querubines, porque estamos hablando de estas imágenes. En el arca, porque tenía este simbolismo igual, el arca vendría siendo esta parte de nuestra genética, esta célula que va formada pues todo donde está el ADN, una célula humana. Lo profundizaremos en otra ocasión, que es muy interesante, pero no tiene absolutamente nada que ver. Y esa imagen tampoco Dios la mandó a adorar. No era ese propósito. Vamos a otro ejemplo, también para que no nos quedemos nada más aquí. Números, capítulo 21, verso de 7 al 9. Donde se habla de la famosa serpiente de bronce. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado en contra del Señor y contra de ti.
ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahí está, sí se permite tener imágenes, y más aún, Dios les da poder. No tiene nada, no se refiere a eso. Sigamos con la historia de la serpiente. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 4. Ahí nos está hablando de la continuidad de esta historia de la serpiente de bronce. Dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Nehushtan. Entonces ya le habían hecho ellos una deidad para sí mismos. Y recordemos que el mandamiento encierra la imagen, pero la imagen con propósito de adoración. Una imagen por sí sola no es pecado, pero una imagen con el propósito de adoración, ahí es donde sí es pecado. Y adoración y veneración son sinónimos. Es lo mismo. Entonces, a una imagen que se le habla, a una imagen que se le prende veladora, se le prende incienso, una imagen que se le lleva en las fiestas patronales, que se le rinde culto, ese es un ídolo. Aparte de que esta serpiente pues no simbolizaba algo bueno. Era un símbolo, un estandarte de victoria de parte de Dios para la serpiente. Era un símbolo de vergüenza, en este caso para la serpiente. Un símbolo de guerra prácticamente, donde Dios demostraba su poder. Entonces, estamos viendo que toda esta idea que hemos tenido por mucho tiempo, que está tan arraigada en nuestra nación, realmente no tiene sustento bíblico. No tiene sustento bíblico. No estamos agradando a Dios. Estamos siguiendo una religión que por mucho tiempo ha conquistado, que ha adoctrinado, eso sí, ha adoctrinado, y que se ha lucrado con la fe, que es solamente de índole político, de poder político, que no tiene nada que ver con Dios. No es la iglesia, mucho menos es la iglesia de Dios. Entonces tenemos que aprender cuál es la raíz de nuestra fe. Ahora vayamos con los últimos, la conclusión. Veamos estos últimos 4 pasajes para ir terminando. Vamos primeramente con Habacuc, capítulo 2, verso 18 al 20, para ir terminando. ¿Qué propósito tiene para una persona hacerse una imagen? ¿Para qué sirven? Dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, como lo estamos viendo, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. O sea, una imagen por sí sola, o sea, la Biblia misma lo dice, es una imagen. O sea, no tiene nada. No tiene espíritu. O sea, ¿para qué sirve? Pues para nada también. Pero nosotros mismos somos los que, en nuestra falta de fe, le estamos dando poder a lo que no lo tiene, porque no hay espíritu dentro de él. Mas el Señor está en su santo templo.
¿Cuál es el santo templo de Yahweh? El templo del Espíritu Santo. Nosotros. Ahí es donde se manifiesta Él. Ahí es donde realmente se va a manifestar. No en una imagen. Su poder no se va a manifestar en una imagen. Ahí se puede manifestar demonios, seres oscuros. Ahí se puede manifestar. Por eso de que luego dicen que la imagen llora, que se mueve, que cumple milagros. También. Porque los demonios también tienen poder. Una vez, bueno, esto ya lo he comentado, ¿no? Pero yo creo que, como le he comentado a las personas que luego me dicen, es que me cumplió tal milagro. Sí, yo le creo. Así como le creo a los que me dicen que Krishna les consiguió un milagro, que Buda les consiguió un milagro, que la muerte les consiguió un milagro. Porque son demonios, tienen cierto poder, pero sobre todo el más omnipotente es Yahweh, es Adonai. Y Él está en su santo templo que somos nosotros. Entonces vamos a seguir. Vamos a Salmos 115, verso del 4 al 8. Un momento. Vamos a ver, Salmo 115 del 4 al 8. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen cualquiera que confía en ellos. Semejantes a ellos son. Es decir que tú vas a representar a lo que estás adorando. Si tú adoras a un Dios viviente, tu vida va a estar así, viva, va a estar en propósito. Pero si adoras imágenes, vas a tener boca, pero no vas a poder hablar, no vas a poder proclamar el evangelio. Te vas a tener ojos para ver una verdad, pero no vas a ver. Oídos, orejas, mas no vas a oír, no vas a querer oír. Manos para poder hacer la voluntad de Dios, mas no la vas a hacer. Narices, vas a estar vivo, entre comillas, vas a poder respirar, pero vas a estar muerto en vida. Porque no va a haber un propósito, no hay una fe viva en ti. Pies para poder proclamar su evangelio en las naciones y no vas a hacerlo. No hablan con su garganta. Y es así. La gente vive una vida como creyente superficial, una vida como creyentes cómoda para ellos, sin querer enfrentarse a lo que dijo Yeshua: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, que la cruz representa estar dispuesto a morir por él. Entonces, es verdad, los que siguen esas imágenes son semejantes a ellos. Si sigues a un Dios viviente, vas a ser semejante a Él. Somos un reflejo de lo que servimos. Y vamos a también, Samuel 15:23, que también Samuel 15:23 es un punto clave para todo lo que estamos viendo. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, así como la idolatría es la obstinación, la necedad. Porque es lo que se vive. O sea, no hay argumentos realmente bíblicos, no hay.
Ahorita toqué algunos pasajes, pero hay muchísimo más. La Biblia está plagada en contra de la idolatría. Pero aún así la gente no va a querer creer, la gente no va a querer soltar. Porque así como la idolatría es la obstinación, la necedad, el ser neciente. Cuidado con eso, porque cuando somos necios no nos dejamos regir ni por Dios. Porque si Él nos dice que Él no está en una imagen y seguimos haciéndolo, estamos siendo necios. Si Él nos dice que hay que guardar el día de reposo y no lo hacemos, estamos siendo necios. Si Él nos dice que hay que dejar de comer animales impuros, el cerdo, los camarones, etc., y no lo hacemos, estamos siendo necios, obstinados. Entonces, semejante de la idolatría es la propia obstinación. Porque los que cometen este pecado, lamentablemente, muchos, la mayoría, son necios para escuchar. No quieren escuchar la verdad. Se les presentan las pruebas y aún así se aferran a este pecado. Y vamos por último, para cerrar con broche de oro, como que puse aquí, con el libro de Éxodo capítulo 32, verso del 1 al 10. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Repito, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, verso 5, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse, como se hace en las fiestas patronales. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haría una nación grande. Muchas personas justifican justamente esta parte de la idolatría diciendo que es que están representando a personajes bíblicos, a María, a Jesús, a los santos, etc. Pero aquí estamos viendo que al propio Dios no le gusta estas supuestas representaciones. Porque aquí Israel, ¿qué hizo? Muchos pensábamos que el becerro de oro era como estaban haciendo un dios pagano, ¿no? Ellos que estaban haciendo a los dioses que los sacaron de Egipto. Es decir, que querían hacer la representación de Dios. Por eso hasta el propio Aarón dijo: haremos fiesta para Yahweh. Pero a Dios no le gustó nada esto. Porque Él estaba ahí con ellos. Él está aquí con nosotros. Y aún así preferimos hablarle a una imagen. Aún así preferimos honrar a una imagen. Cuando podemos vivir por Dios. La honra para Dios es vivir conforme a sus mandamientos. Eso es honrarlo, eso es venerarlo, adorarlo a Él. Nada que ver con hacerle una fiesta a una imagen,
ir a la iglesia. No, eso no es honrar a Dios. Es vivir conforme a sus mandamientos. Por eso Él se enojó, a pesar de que estaban haciendo esta representación, porque la mayoría de los ídolos tenían esa figura entre animal, hombre. Pero este no era así. Ese era un becerro, porque habían escuchado a los israelitas que el becerro iba a ser importante, era una representación de Dios. Pero aún así él no le gustó, aún así él quería castigar a Israel. Porque ellos se envanecieron en sus propios razonamientos, como dice la Escritura. Y quisieron ellos, pensando que Dios ya no estaba ahí, pensando que ya Moisés, ¿no? La respuesta de Dios había tardado. Cuando él estaba escribiendo los 10 mandamientos, les estaba preparando los mandamientos para que ellos los siguieran. ¿Qué hicieron? Los desecharon y mejor se pusieron a hacerse imágenes. Y ahí murió mucho pueblo. Y cuidado, porque también nos podrá tocar ese destino. Pereceremos, porque estamos nosotros en la propia ignorancia, le digo con respeto, la propia ignorancia como pueblo mexicano. El catolicismo nos ha manipulado y hoy en día pensamos que esta deidad es María. No, es una diosa pagana. Entonces cuidado con la idolatría. No hay que faltarle al respeto a Dios, a servir a otra deidad, porque va a ser nuestra propia perdición. No podemos servir a dos amos. No hay dos vías alternas. Hay solamente un camino, una sola verdad y una sola vida. Y esa es Yeshua, el Mashiach, el Mesías. Y pues bueno, shalom. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.